hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Abrazo grande para todos, bienvenidos otra vez a este canal de YouTube que es en realidad de ustedes y donde hablamos del fútbol colombiano con la fecha 4. Esto va rapidísimo, arranca la cuarta jornada en el fútbol colombiano con dos partidos, el más atractivo por nombres en el estadio Atanasio Girardot entre el campeón vigente que es Independiente Santa Fe y el más veces campeón del fútbol colombiano que es Atlético Nacional. Y un poco más temprano, la victoria en condición de local del Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro, 1-0 por la mínima diferencia ante Deportivo Pereira, que le permite cuadrar caja al equipo de Lucas González después de un arranque complicado, al menos en términos de resultados. Perdió los dos primeros partidos, gana los dos siguientes, tiene 6 de 12, 50% y con eso le alcanza para estar por ahora metido en el grupo de los 8. La invitación para que se suscriban, activen notificaciones, dejen su like, participen ahí en la cajita de comentarios. Quiero leer a los hinchas de Atlético Nacional, de Independiente Santa Fe, del Tolima, del Pereira. Bienvenidos todos. Muy bien, vamos a arrancar con lo que acaba de suceder en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. Como decíamos, el partido más atractivo que ahora por este software que está utilizando la DIMAYOR, pues uno diría partido para domingo 5:30 de la tarde, 6 de la tarde, pero el software buscando ser más equitativo y que todos los equipos jueguen una cantidad similar de partidos a la misma hora, la misma cantidad los viernes, la misma cantidad los sábados, la misma cantidad los domingos, pues ha puesto el más atractivo de esta jornada arrancando el viernes en la noche. Empate a 1 entre Atlético Nacional e Independiente Santa Fe. Nacional con David Ospina, Joan Castro, Arias Tecillo y César Haidar como lateral por izquierda. Aquí está la primera gran novedad de Atlético Nacional por ese costado. Todavía no está Camilo Cándido, venía utilizando a Andrés Salazar en ese costado. Salazar creo que está en un nivel distinto a Cándido. Yo le vi algunas cosas interesantes en términos de movimientos a Haidar. Se le nota un poquito la falta de ritmo y sobre todo ritmo de competencia un poco más alto como el del fútbol colombiano. Pero yo creo que puede dar una mano interesante ahí y puede convertirse rápidamente en la principal alternativa ante la ausencia de Camilo Cándido. A mí lo de Andrés Salazar hace mucho rato que no me gusta, que no me convence en Atlético Nacional. Mateus Uribe, Jorman Campuzano, Marino Inestrosa a la derecha, Edwin Cardona, autor del gol del penal, ya vamos a hablar de esa acción, Andrés Sarmiento a la izquierda y Alfredo Morelos. Este es un equipo, yo me imagino, muy parecido a lo que vamos a ver en Copa Libertadores, a excepción de los laterales, ¿no? Por resolver el tema por la izquierda que veníamos comentando, la presencia de Andrés Román posiblemente para el partido de Copa Libertadores, pero de resto yo creo que este es el equipo que va a presentar Atlético Nacional para esa llave fundamental, pensando en el futuro del proceso Javier Gandolfi que va a tener que enfrentar ante Sao Paulo. Independiente Santa Fe con Andrés Mosquera Marmolejo, Elvis Perlaza a la derecha, Olivera y Moreno los centrales, Cristian Mafla a la izquierda, Ewil Murillo que al final termina recibiendo tarjeta roja ya después de haber sido sustituido, estaba en el banco de suplentes, hizo un reclamo, tenía tarjeta amarilla, recibió otra tarjeta amarilla y se va expulsado. Meléndez al costado derecho, Daniel Torres, la presencia de Johan Torres, Harold Santiago, Mosquera y Omar Fernández Frasica. Todavía Independiente Santa Fe sin un delantero centro definido, tradicional, convencional. Se le cayó lo de Nahuel Bustos esta semana, va a regresar seguramente Jorge Luis Ramos, pero yo creo que es una posición que sí le falta reforzar a Santa Fe, por supuesto teniendo en cuenta que en algún momento va a regresar Hugo Rodallega, el goleador del conjunto cardenal y de toda la liga el semestre anterior. El más cercano, posicionalmente hablando, a los defensores centrales de Atlético Nacional es Harold Santiago Mosquera. Bueno, la anotación de Edwin Cardona relativamente temprano, al minuto 15, yo creo que el penal es claro. Pelota profunda que logra filtrar Edwin Cardona, que esto no sorprende absolutamente a nadie, es el principal generador de fútbol, el dueño de las ideas, el dueño de las alternativas ofensivas más importantes en Atlético Nacional. Filtra una muy buena pelota para Andrés Sarmiento, que se desprende desde su banda y ataca posición de delantero centro. Había salido para llevarse con él a uno de los defensores centrales, Alfredo Morelos. Aparece a esa posición de delantero centro el extremo, por ese costado Andrés Sarmiento, que se cierra, se lleva con él a Elvis Perlaza, pero le gana la posición. Ya Perlaza había perdido la posición con el extremo de Atlético Nacional y empujón sutil, pero empujón al fin y al cabo. A mí me parece que está bien sancionado el penal a favor de Atlético Nacional. Al minuto 15, un especialista como Edwin Cardona y traduce ese rato de dominio de Atlético Nacional. Aquí está el mapa de ataque del cuadro verdolaga en el momento en el que llega el gol, casi todo verde, casi todo de Atlético Nacional, y creo que en ese momento pues había algunos argumentos para empezar a justificar la victoria del conjunto verdolaga, que va perdiendo fuerza, que va perdiendo potencia en su ataque y que al final del primer tiempo pues termina encontrando algo de igualdad en el desarrollo de esa primera mitad. Independiente Santa Fe, vamos a revisar estadísticas de la primera mitad, a ver cómo termina el tema.
con una posesión muy repartidita, muy similar, 53-47, con una salvada del arquero de Independiente Santa Fe, 0 de Atlético Nacional, cantidad de pases relativamente similar también, aquí está el mapa de ataque. Remates a portería, 2 de Atlético Nacional, 0 de Independiente Santa Fe, es cierto, y creo que acá se explica a lo que estábamos haciendo referencia al principio, respecto a ese hombre referencia de ataque, ese 9 tradicional que no tiene Santa Fe y que podría estarlo extrañando. Y al término de la primera mitad, 4 remates en total de Atlético Nacional contra 3 de Independiente Santa Fe. Estadísticas relativamente parejas, y después de lo que habíamos visto en los primeros 15-20 minutos, pues uno imaginaba que iba a terminar de otra manera, pero creo que fue perdiendo fuerza, potencia, el ataque de Atlético Nacional después de la primera anotación del conjunto verdolaga. Para el segundo tiempo, primera modificación en Santa Fe, se va Ewil Murillo para darle paso a Alexis Zapata. Desarma este 3 porque creo que en realidad era un 3 con Murillo, con Daniel Torres, con Johan Torres. Desarma el 3, es un cambio relativamente ofensivo porque mete un jugador de metros más adelante con características más ofensivas como Alexis Zapata. Jorge Bava entendiendo que estaba perdiendo el partido y que necesitaba arriesgar un poquito más, quizá perdiendo algo de filtro en medio campo, pero dándole un socio más a los jugadores de arriba, a Harold Santiago Mosquera y a Omar Fernández Frasica. Para el arranque del segundo tiempo, también 2 modificaciones en Atlético Nacional, el ingreso de Batista por Alfredo Morelos, Batista que unos minutos después, minuto 12 del segundo tiempo, le van a anular una acción de gol que está bien anulada por posición adelantada, pero que colectivamente puede empezar a mostrar lo que pretende Atlético Nacional con Batista como referencia de ataque, una pelota profunda, el buen centro desde la derecha y Batista ganándole la posición a los defensores centrales de Atlético Nacional. Y entró Rivero por Mateus Uribe, se mantiene ahí la estructura, delantero por delantero, volante de primera línea por volante de primera línea en Atlético Nacional. Antes de esa acción de gol anulada a Batista de la que estamos hablando, viene la anotación de penal de Harold Santiago Mosquera. Creo que la mano es evidente y luego el cobro bueno, y aunque adivina al lado David Ospina, pues llevaba potencia, ubicación también el cobro de Harold Santiago Mosquera y no alcanza a evitar el portero David Ospina la anotación de Independiente Santa Fe para que al minuto 52 consiga la igualdad Independiente Santa Fe, que había arrancado mejor el segundo tiempo. Creo que le vino bien el cambio de Alexis Zapata, sobre todo porque dotó de un socio, lo decíamos ahora, que no tuvieron en la primera mitad, Harold Santiago Mosquera y Omar Fernández Frasica. Después del gol de Santa Fe, otra vez vuelve y se invierte el libreto porque Santa Fe ya tiene botín conseguido, el punto en el Atanasio Girardot es bueno, la obligación entonces para Nacional, que termina cerrando una semana bastante discreta en producción de puntos, venía de perder ante Deportivo Pereira 1-6 y otra vez con algunas dificultades en casa, este equipo que sí le ganó a Equidad, pero en los cuadrangulares no había podido ganar ningún partido. Contra Junior de Barranquilla en la última fecha de la fase todos contra todos del semestre anterior tampoco ganó, y eso pues aumenta el rumor, el murmullo, el ruido que hay alrededor del proceso Javier Gandolfi, que para mí se juega la vida absoluta en ese partido que viene ante Sao Paulo. Entró en Atlético Nacional Billy Arce por Andrés Sarmiento. Arce un poco más interiorizado de lo que vimos a Andrés Sarmiento, que parte siempre desde la banda. Y entró para el remate del juego, como lo decíamos. Entró Obando por Cardona al minuto 80, jugador interesante que ya le hemos visto algunas cositas en este semestre. Y entró Dairon Asprilla por Marino Nestroza, ya absolutamente vaciado al cierre del partido. Creo que más allá de algunos buenos centros, no es el partido más brillante de Marino Nestroza. Y cuando Marino no está, empieza a lastimarse la idea en ataque de Atlético Nacional. Cambios en Santa Fe. Entró Velázquez por Elvis Perlaza al minuto 71 y a 10 minutos del cierre 2 cambios. Escarpeta por Moreno para meterle un poquito más de oxígeno a esa estructura que estaba ya siendo bastante retada por Atlético Nacional a esa altura del juego. Y el ingreso de Jason Angulo como Johan Torres. Angulo que habitualmente es un lateral, pero lo concibe el cuerpo técnico de Jorge Bava como un interior. Generó algunas posibilidades Atlético Nacional, no muy claras, realmente algunos asomos, algunas escaramuzas, remates desde afuera, algunas pelotas cruzadas de César Haidar en pelota quieta, pero me parece que se va con algo de duda el hincha Atlético Nacional, porque no se vio bien, no fue una semana vistosa para el club antioqueño, más allá de los resultados, de las 2 expulsiones ante el Deportivo Pereira. Hoy un buen arranque de partido en el que comienza ganando, después se va destillando y en el segundo tiempo, cuando otra vez tuvo la responsabilidad de ir al frente, lo hizo en términos de posesión, pero sin mucha profundidad y sin mucha claridad con la pelota en los pies Atlético Nacional. Y es un buen punto para Independiente Santa Fe, que sigue sin perder en esta liga, que sigue siendo el mejor
visitante del fútbol colombiano, ha jugado 3 partidos en este segundo semestre, después de haber sido uno de los mejores de la fase todos contra todos, de haber hecho 9 de 9 en los cuadrangulares, de haberle ganado el partido de vuelta en condición de visitante al Deportivo Independiente Medellín, y ahora ha jugado 3 partidos fuera de casa y no ha perdido. Tiene 2 empates y una victoria, la que consiguió ante el Deportes Tolima. Quiero leerlos, qué tan tranquilos, qué tan contentos están, qué les gustó, qué no les gustó a los hinchas de Atlético Nacional e Independiente Santa Fe después del partido de hoy. A propósito del Tolima, más temprano tuvimos la victoria del equipo de Lucas González ante el Deportivo Pereira, y lo decíamos, con esto cuadra caja el Tolima, que perdió los 2 primeros pero ganó los 2 siguientes. Hoy Tolima con Christopher Fiermarín en portería, Arrieta no estaba convocado, Jormar Hurtado, así que Arrieta marca a la derecha. Marlon Torres y Anderson Angulo vuelve a cambiar los defensores centrales, ya utilizó a John Quiñones, ya utilizó a Juan José Mera. Creo que hemos tenido una rotación interesante, vamos a hacer video de eso porque ya hemos visto en escena a la mayoría de jugadores que tiene en plantilla el profesor Lucas González, que mantiene una columna vertebral nominalmente hablando, pero que hace algunos ajustes. Samuel Velázquez a la izquierda, Samuel se ha jugado los 3 partidos porque todavía físicamente no está Junior Hernández. La presencia de Juan Pablo Nieto, el capitán, que para mí tuvo un buen partido, sobre todo un buen primer tiempo. Brian Rovira, que es héroe y villano porque hace un golazo, después se va expulsado en una acción que me parece que vale la pena discutir. Por delante de ellos en el arranque, en realidad esta no es la posición de Jader Quiñones. Jader Quiñones un poco más en la posición que se le marca acá a Juan Pablo Nieto. Interesante el mapa de calor de Nieto. Buen partido de Nieto en la doble tarea. Lo vi recuperando, haciendo a la perfección el doble 5, pero también desprendiéndose, rematando a portería. Hay 2 remates buenos de Juan Pablo Nieto que exigen a Salvador Ichazo en el primer tiempo. A los costados, Mauricio González, que lo vemos por primera vez como titular en Deportes Tolima, partiendo desde la derecha, algunos movimientos interesantes para este jugador que lo habíamos visto sobre todo rematando los partidos. Ever Valencia, que se va con una asistencia, ya vamos a hablar de la anotación del Deportes Tolima. Nuevamente Jainer Fuentes como titular, estaba ya hoy convocado Bruno Larregui, todavía imagino no está a 10 puntos desde lo físico, vuelven a darle confianza a Jainer Fuentes, que venía de marcar un golazo, el golazo de la victoria entre semana ante Alianza Valledupar. Pereira con Salvador Ichazo, Monroy, Aguilar, Juan Quintero, que se va expulsado, ya lo discutimos. Edwin Velasco, Juan David Ríos, que se va expulsado, ya lo vamos a hablar también. Kelvin Osorio, Largacha un costado a la derecha. Juber Quiñones, que juega poco, se va sacrificado tras la primera expulsión del Deportivo Pereira. Carlos Darwin Quintero, capitán, ex Deportes Tolima, un hombre al que quieren muchísimo, respetan muchísimo en Ibagué. Y Merek. Bueno, a mí me gustó el arranque del Deportes Tolima. Creo que hasta el gol era absolutamente justificada la victoria del cuadro de Ibagué. Incluso antes de la expulsión de Juan Quintero, que para mí está bien expulsado porque él ni siquiera protesta, ¿no? Ustedes se dan cuenta. Y yo no creo que acá haya mala intención, pero sí creo que hay un fallo en el cálculo y al final el punto de contacto, la intensidad aplicada y la mala suerte, si se quiere, para el jugador del Deportivo Pereira, que pisa a una altura peligrosa a Jainer Fuentes, el delantero del Tolima, que intenta correr en ese momento y cuando él intenta despegar el pie del piso, lo está llevando a la altura de la grama, el pisotón del jugador del Deportivo Pereira, y eso hace que se le arrastre el tobillo sobre el piso y hace que la jugada sea aún más fea. Para mí está bien expulsado el defensa central del Deportivo Pereira, pero quiero leerlos. Pero decía que incluso antes de la expulsión, en esos primeros 15 minutos, estando 11 contra 11, ya Tolima le había dado trabajo a Salvador Ichazo, un equipo intenso, con Nieto muy conectado, probando desde afuera, intentando conectar a los costados también, con mucho movimiento de Jainer Fuentes, tratando de liberar espacios, no necesariamente recibir de espaldas, porque creo que físicamente todavía está terminando de hacerse Jainer Fuentes y es mejor, lo aprovecha mucho más Deportes Tolima cuando puede darle la pelota de cara a portería, cuando lo encuentra de espaldas y con la referencia cercana de un central, ahí físicamente puede perder, pero con movimientos interesantes para liberar espacios que eran aprovechados por jugadores que venían desde atrás. A mí me gustó el Tolima de arranque de los primeros minutos. Por supuesto que se intensifica mucho más esta figura con la expulsión
expulsión de Quintero y Tolima dice, bueno, pues ahora mucho más vamos adelante y termina consiguiendo la primera anotación relativamente temprano. Brian Rovira, acción preparada, cobro en corto y luego el pase a borde de área para que aparezca ahí un volante de primera línea que se desprende. Brian Rovira, que tiene buen remate de media distancia, remata con potencia y vence a Salvador Ichazo, que ya para ese momento, lo decíamos, había tenido un par de apariciones. Al minuto 22, la anotación de Brian Rovira. Y le duró poco la dicha, porque al minuto 25 se va expulsado. Para mí está mal expulsado. Yo entiendo que corre un riesgo porque la pierna va alta, pero creo que en ningún momento tiene referencia visual del hombre que viene del Deportivo Pereira y que Ríos termina casi que metiendo la cabeza en una zona, en un territorio que parecía de dominio espacial de Brian Rovira. Y él alza la pierna mirando únicamente la pelota y luego aparece Juan David Ríos buscando la pelota con la cabeza. Creo que también corre un riesgo Ríos contra su propia integridad. Evidentemente, si le muestran al central del partido la imagen, no tuvieron que mostrársela, pero sí creo que debieron llamarlo para que revisara la acción. Si le muestran la foto en la que la pierna está acá altísima y alcanza a golpear la cabeza, pues con esa foto se va expulsado cualquiera. Pero entendiendo el contexto de la acción, a mí me parece que con una tarjeta amarilla estaba resuelto el tema. Al final el VAR respetó la interpretación del central del partido y no lo llamó. Eso obliga a cambio temprano de los dos equipos, esas expulsiones tempranas. Lo decíamos, Juber Quiñones se va sacrificado para que entre Omar Albornoz y entonces recompone el Deportivo Pereira. Ya sin Quintero, deja entonces a Aguilar y a Velasco como los defensores centrales, se queda sin un extremo natural por ese costado y pone a Albornoz a hacer toda la banda, para que cuando no tuviera la pelota el Deportivo Pereira, él lograra componer ese 4 del fondo, pero con el balón Deportivo Pereira pues hiciera toda la banda y se pusiera a la altura de los volantes de primera línea y le diera alternativas a la estructura ofensiva del Deportes Tolima. El sacrificado en Tolima es Jainer Fuentes para que entre Cristian Trujillo. Dice en ese momento Lucas González, dice, estoy ganando el partido, no voy a desarmar el 4-2, reemplazo a Brian Rovira porque es que además es un 4-2 donde el jugador de más marcas es Brian Rovira. Nieto es un poco más mixto. Necesito un jugador de ese corte, voy ganando el partido, sacrifico a mi delantero centro y es una zona que a partir de este momento van a tener que empezar a atacar el volante ofensivo interior que es Jader Quiñones y los extremos, Mauricio González y Ever Valencia, que estaban en cancha en ese momento. Para el arranque del segundo tiempo, 3 modificaciones en Tolima. Gerson González, que tuvo un par de alternativas desde afuera, en una responde bien Salvador Ichazo, en la otra él termina ejecutando mal, probablemente la intención era buena, pero ejecuta mal, la tira a la malla, pero por el lado que no vale. Entra en lugar de González. Entra Tatay Torres en lugar de Jader Quiñones, le está dando cada vez un poquito más de minutos a Juan Pablo Torres, que de tiro libre por poco anota el segundo del Deportes Tolima, y entra Kevin Pérez por Ever Valencia, extremo por extremo ahí también en esa zona para refrescar el ataque, y creo que la intención de arranque en el segundo tiempo, en buena parte del segundo tiempo, era tratar de ganar el partido un poco más largo, de ir por la segunda anotación que al final no termina llegando para el Deportes Tolima. Entró Jesús Cabrera por Largacha al minuto 58. Después de esa modificación, creo que viene un pequeño rato del Deportivo Pereira tratando de aprovechar los riesgos que sigue tomando el Deportes Tolima, la altura que le da a sus defensores centrales y toda la buena porción de terreno de juego que queda a sus espaldas, y ahí mejora en un rato relativamente corto, sin generar tampoco mucho peligro el Deportivo Pereira. Y luego hace 3 modificaciones al minuto 74. Gustavo Torres, Walmer Pacheco, Marco Pérez para tratar de refrescar el ataque. Creo que en ese momento vuelve a interpretar Dudamel que el partido pues estaba parejo, a pesar de la segunda expulsión que vive, la de Juan David Ríos, que para mí está bien expulsado Juan David Ríos porque tenía tarjeta amarilla, sabemos cómo es Ríos, va con mucha fortaleza abajo, y la segunda acción también es de tarjeta amarilla. No cambia la estructura, no modifica la estructura Rafael Dudamel, antes refresca, mete lateral derecho por lateral derecho y 2 atacantes por 2 atacantes para tratar de empatar el partido, porque a pesar de tener un hombre menos, pues interpretaba que Tolima estaba corriendo muchos riesgos y que probablemente con esas nuevas caras pues podía explotar mejor esos espacios que le estaba brindando el Deportes Tolima. Después de eso viene la última modificación de Lucas González, Juan José Mera por Cristian Trujillo, mete un defensa central más, saca volante de primera línea, aunque le da ese rol y esa tarea a algunos de los defensores del equipo pijao, y con eso le da para sostener al final. Segundo tiempo
relativamente parejo. A mí me gustó más la primera mitad que la segunda del Tolima, a pesar de tener durante una buena porción de ese segundo tiempo la posibilidad de enfrentar a un rival que tenía un hombre menos, que era Juan David Ríos. Con este resultado entonces, o con estos resultados que se dan en la noche de hoy, queda esto de la siguiente manera. Junior de Barranquilla sigue siendo el líder, rendimiento perfecto, 9 puntos. Nacional tiene 7 de 12, semana complicada porque hizo apenas un punto de 6 Atlético Nacional. Santa Fe queda con 6 puntos, producto de una victoria, 3 empates, y a los mismos 6 puntos está llegando ya el Deportes Tolima, que estaba por fuera de los 8, pero semana de buena cosecha, ganó en condición de visitante, ganó en condición de local y se está metiendo a los 8 el cuadro de Ibagué, el cuadro de Lucas González, que me parece que más allá de algunas cosas interesantes en términos de formas, necesitaba resultados. Y se le están dando. Quiero leerlos a los hinchas de Nacional, de Independiente Santa Fe, del Tolima, del Pereira, de los otros equipos que se asoman por acá. A partir de este momento está abierta la cajita de comentarios para que ustedes participen y me ayuden a construir concepto entre todos. Chao, gracias, abrazo grande para todos.